Uy, qué nombre, desertores. Así que vamos a centrarnos en esta mañana, en este tema. La vez pasada que nos reunimos, estuvimos conversando acerca de las implicaciones históricas, por lo menos, que traen el nombre de cristiano, cristianismo o cristiandad. Y de alguna manera quedó claro el concepto de que eso puede ser cualquier cosa que esté dentro de estas tres tradiciones que a lo largo de la historia se han ido forjando, tradiciones que comienzan a tomar cuerpo allá por el siglo IV y que no necesariamente obedecían, no necesariamente estaban alineadas al modelo que Jesús y los apóstoles trabajaron a lo largo del imperio durante los 3 primeros siglos después de la muerte y resurrección de Jesús. Y por lo menos centramos estas 3 tradiciones desde la Iglesia Ortodoxa de Oriente, con su centro en Constantinopla, la Iglesia Católico Romana de Occidente, con su centro obviamente Roma. Luego en el 1517 el protestantismo, que sale con nuestro monje católico romano agustino, de la Orden de San Agustín, llamado Martín Lutero. Y desde ahí de los protestantes todo el sinnúmero de combinaciones que ha salido a lo largo hasta el día de hoy y que han originado estas centenares, quizás miles de pequeñas subdenominaciones del cristianismo protestante. Y llegamos a una gran conclusión de que Cristo nos llama a ser discípulos de Él. Y la fortaleza de esa palabra habla de que todas las enseñanzas del Maestro que Jesús de Nazaret dejó mientras estuvo entre nosotros, anotadas en las cartas apostólicas, anotadas en los evangelios que se escriben en la década del 60, para usted y para mí, esas enseñanzas de Jesús son el centro de nuestra fe en nuestro corazón. Y no necesariamente esos malos usos que hemos conversado en ocasiones anteriores, que el mundo cristiano en toda su diversidad ha hecho del Antiguo Testamento para justificar en ocasiones cuestiones sin razón que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Jesús, el Mesías crucificado, resucitado, nos dejó a nosotros para vivir. No sé si usted ha escuchado hablar de Annie Rice. Es una autora norteamericana. No sé si usted alguna vez vio alguno de sus libros o probablemente alguna, por si acaso, o usted se acuerda en la década del 90, creo que allá por el año 94 salió una novela no una novela, fue una película que salió donde actuaba Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, que era el diario de un vampiro. ¿Se acuerda? ¿Se la vio? ¿Era diario de un vampiro? ¿No? ¿Sí se la vio? Por lo menos por verlo a Brad Pitt cuando era joven, las hermanas, ¿no? Quizás a los jovencitos, la muchachita chiquita que sale allí, Kirsten Dunst, es la que luego se convierte en la Mary Jane de las siguientes películas de Spider-Man, antes de que Tom Holland tenga ahorita todo el centro de la pantalla, ¿verdad? En el mundo de las películas. Pero, ¿quién está detrás de toda esta serie de novelas? Es nuestra autora Annie Rice, que no solamente escribe el libro propio que genera la película, sino toda una serie, las crónicas de los vampiros. Es casi toda la saga con un sinnúmero de libros que salen a la venta. Tuvo un impacto brutal porque la gente, a través de la literatura o de la película que Hollywood se encarga de traerla a nuestras pantallas, comienza a conocer un poco de este mundo oculto o de este inframundo de conceptos míticos. Antes de que naciese el tema de Twilight, Crepúsculo, ¿se acuerda? Donde esa fue la última cosa que salió, ¿verdad? Hace tiempo. Pero antes de que Crepúsculo naciese, Annie Rice ya estaba cosiendo temas, y obviamente que su filosofía y sus conceptos estaban plasmados y estaban integrados en sus obras. Aunque usted no lo crea,
Annie Rice, que es la quien se encarga de darle forma a toda esta saga o a todo este mundo de vampiros y de sus historias. Ella crece en una iglesia evangélica protestante de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en medio de su querer entender las cosas, nuestra autora decide abandonar la fe y se convierte en una atea profesional. Profesional porque ha sido criada en este entorno evangélico protestante en los Estados Unidos y entiende el teje y maneje de muchos conceptos dentro de la misma religión, dentro de la misma rama de cristianismo a donde ella pertenecía. No solamente que crece, sino que se desarrolla. Pero llega un momento en su vida en que esta mujer, por eso decíamos que esto iba a ser reflexivo más que teología líquida en esta mañana. Pero ella comienza un viaje, dentro de este viaje desarrolla todas estas novelas, dentro de este viaje plasma en sus novelas sus filosofías que no están de acuerdo a esa forma de cristianismo tradicional que ella comienza a vivir hasta que llega un momento en su vida en que su corazón necesita respuestas y comienza a volver a la fe de una manera distinta y diferente. Comienza a volver a la fe y por si acaso, como buena escritora, ella se toma el trabajo de generar por lo menos 2 libros después de todo su transitar por el mundo ateo. Ella escribe 2 libros donde pone sobre la mesa su confesión de fe y a la conclusión que ha llegado después de este largo viaje de desertar y volver, pero volver de una forma diferente. Uno de los primeros libros que se escriben, y solo pudimos conseguir la portada de su libro en portugués, como usted sabrá, el ecuatoriano no lee, así que las editoras, hay muchos libros que simplemente no invierten en traducciones, así es la vida, ¿ya? Pero hay un libro que ella escribe que ahora se llama Cristo es el Señor. Y entonces uno se enfrenta a eso, o sea, como una persona que crece en un medio evangélico protestante y que por inconsistencias, que ya las vamos a topar por si acaso, decide renunciar a esta forma de cristiandad o de fe que de alguna manera se le ha inculcado, desarrolla toda una saga de literatura donde toda su filosofía atea, en buenos términos quizás agnóstica, pero más atea que lo otro, están plasmados allí y de repente esta mujer entra de nuevo a la fe de una forma diferente y puede escribir un libro que se llama Cristo es el Señor, la salida de Egipto. ¿Y cuál es el autor? Annie Rice, la misma que escribió, ¿cómo es que es? ¿Diario de un vampiro? ¿Así era? ¿Ok? O yo estoy mal con el título. ¿Ah? Entrevista, o sea, sí se la vieron, ¿verdad? Interview with the Vampire. Ok, ya, entonces estamos bien. Entonces usted sí se vio la película. Y no solo con esto, donde ella en su libro enmarca cómo Cristo es diferente al cristianismo que la gente asume y ve. Y cómo Cristo en su forma y en sus principios y en la manera de tratar las cosas, en muchos temas, Cristo está diametralmente opuesto a cómo la cristiandad, aún hasta el día de hoy, entiende, hace y practica cosas. No conforme con escribir este libro donde Cristo Jesús se convierte en el centro de su vida y de su fe, luego ella decide, y ojo para que usted vea los rasgos de esta escritora, ella decide escribir un libro donde nos va a hablar de su propio testimonio. Annie Rice, llamada de la oscuridad, una confesión espiritual. Y es en este segundo libro que ella decide escribir, donde nos va a contar
¿Cómo fue este proceso de abandonar en un momento esa forma de cristiandad que conoce, su largo recorrido por el mundo ateo, y luego enfrentarse a las preguntas que ni siquiera el ateísmo podría responder, y su vuelta a Cristo, no tanto a su versión de cristiandad, sino a Cristo como el centro y el eje de su fe? Así que si usted tiene amigos o si usted se manda a traer libros por Amazon, no estaría de más que usted los busque. Por ahí algunos tomaron fotos de estos textos. Sería interesante que usted los lea. Si los encuentra en castellano, chévere. Y si no, y si usted lee inglés, es una buena oportunidad para aprender inglés, para leer. Okay. Estos temas y estas proyecciones que vamos a tener de aquí en adelante son pequeños párrafos dentro de este libro que es la confesión de esta escritora de volver a la fe, pero no necesariamente volver a su versión de cristianismo. Así que vamos leyendo poco a poco y vamos a entender lo que esta señora, lo que esta escritora tiene a bien decir sobre cómo los de afuera contemplan a aquellos que se hacen llamar cristianos y cómo Jesús diseña las bases de su movimiento para hacer de su movimiento algo irresistible a la sociedad. ¿Okay? Vamos a leer primera parte de la lectura. Escribe Anne Rice, él, refiriéndose al Señor: Dios sabía cómo o por qué todo ocurría. Él sabía la disposición de cada alma y Él no iba a dejar que nada ocurriera por accidente. Nadie iría al infierno por error, pues este era su mundo. Todo esto le pertenecía a Él, es la idea. Mire esto más adelante. Sigue escribiendo esta señora, esta escritora. Él tenía completo control. Su justicia, su piedad no son como nuestra justicia, ni tampoco es como nuestra piedad. ¡Qué locura imaginar que su justicia o su piedad sean como las nuestras! ¡Qué locura imaginar algo así! Y antes de seguir a la siguiente, ¿no se ha dado usted cuenta de que en ocasiones nosotros queremos interpretar a Dios en base a nuestros propios conceptos de justicia y nuestros propios conceptos de piedad y nuestros propios conceptos de merecimiento, y luego pensamos que la cristiandad es así? Y la gente, cuando se topa con personas que se hacen llamar cristianas, no se están topando con Cristo, se están topando con una mala interpretación de Él, probablemente, si lo que genera en el corazón es rechazo en vez de cercanía. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Qué le parece lo que escribe esta mujer? Que sale de este mundo, que se mete en el otro mundo y vuelve ahora a Cristo. Es increíble. Vaya a la siguiente diapositiva. Yo no tenía que saber cómo Él iba a salvar a los iletrados, cómo Él iba a salvar a los no bautizados, o cómo Él redimiría a los paganos concienzudos que nunca han pronunciado su nombre. Ahora, y esta diapositiva es súper profunda en pocas líneas. ¿Por qué? Porque si yo voy a la historia de la tradición cristiana, entonces me toparé en una época de la cristiandad, especialmente en la época medieval, donde si una criatura a los pocos días de nacer no era bautizado en una pila por algún sacerdote, obispo o autoridad religiosa, ¿cuál era el fin de esa pobre criatura? O sea, y no necesitamos viajar al siglo VI, al siglo VII, al siglo X o al siglo XII. Hasta no hace mucho. Eso era parte de una de las creencias más fuertes, de una rama fuerte de la cristiandad. ¿Qué pasaba si si un niñito, un bebecito no moría bautizado? Decían nuestros abuelos, muere moro, ¿y a dónde se van todos esos niños? Ok, entonces qué interesante que esta mujer comience en sus escritos a tratar ciertos temas que han sido álgidos dentro de la cristiandad
Y sencillamente esta mujer puede reposar en que Dios sabe cómo se acerca a cada persona y Dios no está obligado a responderme a mí todas las preguntas que yo tenga y que supuestamente si yo no tengo la respuesta a esa pregunta, mi fe no tiene coherencia. Otra, ¿cómo hicieron los indígenas sudamericanos para entender salvación si el Evangelio no había llegado a Sudamérica? ¿Cómo puedo yo resolver eso? Entonces allí yo podría tener quizás la voz de los evangélicos protestantes, que son súper acérrimos en ocasiones. Ok. Y pueden decir, si no invocaron el nombre de Jesús conforme al evangelio que nosotros estamos propagando, todos los indígenas sudamericanos no tuvieron esperanza y todos se fueron al infierno. ¿Usted se imagina semejante respuesta? Y esta mujer tiene a bien tratar estos puntos que han sido álgidos, o si no también cuando llegan los españoles, ¿se acuerda? Acá a las Américas, y le presentan a nuestro amigo Atahualpa un biblión de este tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que le dicen a nuestro amigo Atahualpa? Esta es la palabra de Dios. ¿Se acuerda de esa escena? En el escolar ecuatoriano también estaba eso, acuérdese. Yo estudié con el escolar ecuatoriano, ok. ¿Ya? Entonces estaba eso allí. ¿Cuál fue la reacción de nuestro amigo Atahualpa? Agarra el libro. Aquí no se escucha nada y simplemente me están engañando. Obvio, estos vienen con espadas y con armas y todo. Tira el libro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hicieron los iletrados que no sabían leer ni escribir para entender estas verdades de Dios? Simplemente Annie Rice lo pone en su confesión de fe diciendo, yo no tenía que saber cómo Dios iba a salvar a los iletrados, a los no bautizados, o cómo Él redimiría a los paganos concienzudos que nunca han pronunciado el nombre de Jesús. Siguiente diapositiva. Yo no tenía que saber cómo mis amigos gay encontrarían su camino a la redención, o cómo mis amigos seculares, humanistas, podrían o recibirían el poder de su gracia salvadora. Yo no tenía que saber las razones por las cuales buenas personas sufren en agonía o mueren en dolor. Y este es el contraste. Yo no sabía, Él sí sabía. Él sí sabía. Y aunque probablemente en el pensamiento de nuestra amiga escritora, Dios no estaba obligado a darle esas respuestas, porque de esas respuestas se encarga Él de gestionarla en todo el mundo, en cada caso, en cada lugar, con cada persona. Dios es más de lo que usted y yo podemos entender. Inclusive un buen autor, no recuerdo si fue el mismo San Agustín de Hipona, él decía, o Tomás de Aquino, usted lo puede buscar, búsquelo ya. Si lo llegas a entender, San Francisco de Asís, creo que él fue. Así es la cabeza de uno. Si crees que lo entiendes completamente, deja de ser Dios para ti. Interesante la frase. Porque si yo ya llego a entender algo completamente, yo soy el que domina y lo otro se convierte en lo que yo domino. Si lo entiendo completamente, deja de ser Dios para mí y para cualquiera. Él sabía cómo tratar con cada persona, con cada conciencia y dar respuestas a lo que quizás yo no tengo respuesta. Y continúa esta mujer en su confesión de fe diciendo, y fue su conocimiento, ese conocimiento, lo que me abrumó. Su conocimiento se volvió completamente real para mí, de que este es el mundo que Él creó y Él sabe cómo lo administra. Y que aunque hayan respuestas que yo no las entienda, el punto es que Él sabe
Él entiende y eso es lo importante. Y continúa esta mujer. ¿Y por qué debería permanecer separada de Él, de Cristo? Solo porque no pude comprender todo esto. Y el tema ahí es chocante, porque en ocasiones usted o yo condicionamos nuestra fe y nuestro acercamiento a Jesús en esta clase de preguntas que en su momento no van a tener respuestas, porque Dios se encarga de su corazón de forma individual, así como Él se encarga del corazón de otros de forma individual. Y esta pregunta es increíble. ¿Por qué debería permanecer separada de Cristo? Solo porque no pude comprender todo esto. Él podría entenderlo. Él sí lo entendería. Anne Rice, en su libro Out of Darkness, que es la portada, la segunda portada que usted revisó aquí. Ahora espérese, que aquí viene la parte chévere de la confesión de fe de nuestra amiga Anne Rice. Dice ella: hoy dejé de ser cristiana, renuncio, pero continúo comprometida con Cristo, como siempre. Pero no a ser cristiana, como estas tradiciones, una a una, han tratado de dibujar el rostro de Cristo o de la cristiandad. Pero no a ser cristiana o parte del cristianismo. Ahora espérese, porque la siguiente parte dentro de este libro, lo que vamos a proyectar aquí, tiene que ver cómo considera el mundo de afuera a aquellos que se hacen llamar cristianos. ¿Cómo considera el mundo de afuera a los que se hacen llamar cristianos? Y esto es confesión de una mujer que vive en el ateísmo y está dentro de estos círculos durante un buen tiempo. Y esta mujer dice: es simplemente imposible para mí, o inclusive podríamos poner entre paréntesis, para cualquiera que se llame discípulo de Jesús. Es simplemente imposible para mí pertenecer o ser etiquetado o ser encasillado a este grupo. Y es súper interesante los términos que ella utiliza. A este grupo, peleón. A este grupo, hostil. A este grupo, inmerecidamente. Y duele escuchar eso. Porque cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento, que se escriben para fortalecer a las iglesias y redes de iglesias que se están diseminando por el imperio, sucede que los evangelios dejan muy clara la idea, la manera en cómo Jesús era irresistible para los pecadores, pero de grandes problemas para los religiosos del siglo I. Era tan irresistible Jesús para los pecadores que quienes eran o se consideraban sus amigos. ¿Se acuerda del evangelio? A este lo llaman amigo de prostitutas, de borrachos, de pecadores, de cobradores de impuestos, de gente mala del imperio. Pero hoy nosotros, o la mayoría de los que hemos llevado la etiqueta de cristianos por mucho tiempo, creo que estas frases nos comienzan a describir muy bien. Peleón, hostil, contencioso, merecidamente infame. Continúa Anne Rice en esta explicación de su vuelta a la fe y dice: por 10 años lo he intentado. ¿Intentar qué? Tratar de unir lo que su tradición cristiana decía de cómo tratar con este grupo de personas, con este grupo de personas, con este grupo de personas y con este grupo de personas. He tratado de ¿qué?
He tratado de unir durante 10 años lo que esta forma de cristiandad dice y lo que Jesús y la doctrina apostólica dicen, y he fallado. ¿Por qué? Porque muchos de estos temas están igual a tratar de unir el agua con el aceite. Simplemente no se puede. Por 10 años lo he intentado, he fallado, soy una forastera y mi conciencia no me permite nada más. Mi fe en Cristo es central en mi vida. ¿Por qué ella puede decir eso? Por mi conversión. Me he convertido de ser una atea pesimista, perdida en un mundo a veces inentendible, o por lo menos que ella no entiende. Y ahora, ¿cómo se considera ella? Una creyente optimista en un universo creado y sostenido por un Dios amoroso. Es crucial para mí. Pero seguir a Cristo no significa ouch, seguir a sus seguidores o seguir a los que se hacen llamar cristianos. Último párrafo que les hago leer de esto. Annie Rice, en una publicación de Facebook allá por julio del 2010, dice: Cristo es infinitamente más importante que el cristianismo. Y se entiende, y las estructuras que están dentro de cada uno de ellos. Es más importante que el cristianismo, y Cristo siempre será más importante que cualquier estructura, denominación o cosa que trate de encasillarlo. No importa lo que el cristianismo sea, haya sido o se pueda convertir, Cristo es infinitamente más importante que eso. Mi compromiso con Cristo permanece en mi corazón y en el centro de mi vida. La transformación en Él es radical y continua. De tal manera que hoy siento que soy llamada a estar al margen por Él. Apartarme de las palabras cristiano y cristianismo es algo que mi conciencia demanda de mí. Con amor para todos sus lectores, Annie Rice. Entonces volvemos a nuestra pregunta. ¿Cuál es la imagen que la persona común tiene de un cristiano? O inclusive una persona común podría tener y decirse a sí mismo: sí, yo soy cristiano, y puede tener mucha razón. Pero hay una gran diferencia entre ser o llamarse o etiquetarse cristiano en cualquiera de las 3 tradiciones o de las 10.000 subtradiciones que nacen de una de estas tradiciones históricas. No necesariamente eso de mí hace un discípulo. Y vuelven estas preguntas a nosotros para hacernos pensar: soy discípulo. Es Cristo y su manera, es Cristo y su forma de hacer las cosas, mi forma de hacer las cosas. Es Cristo y su filosofía, es Cristo y su gracia lo que guía mi vida, o probablemente es la tradición. Y por eso la imagen que usted tiene allí es la imagen que nuestras tradiciones cristianas evocan acerca de Jesús de Nazaret. Si usted y yo pudiésemos recordar un poco de estas famosas clases del desarrollo del arte cristiano, comenzará a darse cuenta que, especialmente después del siglo IV, las imágenes de Cristo comienzan a abundar por el imperio. Hay razones quizás pedagógicas para que el arte, la imagen o la escultura se haya desarrollado, pero con el tiempo el arte comenzó a mostrar a un Cristo lejano de la realidad humana. Entonces usted puede tener la imagen del Cristo Redentor como la que usted está viendo, o podríamos recordar mosaicos y pinturas
del siglo IV, del siglo V, donde yo me topo con el Pancrátor, el que tiene todo el poder o el todopoderoso. Y todas las imágenes dentro de este arte tendrán que ver con un Cristo o un Jesús, lejos de la realidad humana, subido a lo sumo, a los cielos, y dejando a un lado su humanidad. Porque cristianismo en los 3 primeros siglos se entendía con cuerpos pudriéndose en cruces romanas de personas que se decían ser discípulos de Jesús y por causa de amar a la gente y romper barreras sociales que eran hasta justificadas religiosamente dentro del Imperio Romano. Cristianos que, por hablar de un amor incondicional, guiados por un tal Jesús que se hace llamar Señor y que los poderes políticos dicen, este Jesús está compitiendo con el Señor César. Estos discípulos de los 3 primeros siglos le dieron forma a un movimiento lleno de cuerpos pudriéndose en cruces romanas por amar a la gente que está a su alrededor. Es distinto, ¿no? Es distinto. Juan escribe su evangelio. Juan es un autor muy interesante, porque Juan va a escribir no solo el evangelio de Juan allá por el año 85, así que es un escrito bien tardío, ya estamos cercanos al siglo II de nuestra era. Juan escribe su evangelio allá por el año 85, su primera, segunda y tercera carta un poquito más adelante, e inclusive la carta de Apocalipsis, que ya la estamos desmitificando un poquito desde nuestras conversaciones. Y todos estos escritos, estos 5 escritos de Juan, 3 cartas, Apocalipsis y el Evangelio, Juan los escribe porque tiene que fortalecer a una iglesia que ha sido fundada en la ciudad de Éfeso. Si usted ha leído el libro de Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Éfeso fue comenzada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes. Y por cierto, Éfeso fue la ciudad donde Pablo permanece un poco más allá de 3 años o cercano a 3 años. Así que el trabajo de Pablo en esa ciudad y en esa iglesia fue intenso. Cuando usted lee Hechos 20, Pablo ya ha terminado su periodo de 3 años de estar en Éfeso y le puede decir a los ancianos de la iglesia que han sido formados por él y por su equipo, y les puede decir lo siguiente: de algo estoy seguro, le dice a los ancianos, a los que se están encargando ahora de cuidar y seguir enseñando a la iglesia y continuar propagando el evangelio de Jesús de Nazaret. Y le dice a los ancianos: yo a ustedes les he enseñado todo el consejo de Dios. Todo lo que se tiene que saber, ahora ustedes ya lo saben. Así que mis manos están libres de la sangre de cada uno de ustedes, porque todo les he dicho. Y Pablo comienza a decirles algo interesante, porque de aquí en poco tiempo, inclusive hasta dentro de ustedes, van a salir lobos rapaces vestidos de ovejas, que no van a tener cuidado del rebaño de Dios. Cuidado del rebaño de Dios. Pablo muere allá por el año 65, 66, Pablo muere decapitado y la iglesia de Éfeso sigue adelante. Con el tiempo, Juan, nuestro amigo que escribe el Evangelio, las 3 cartas y la carta apocalíptica, nuestro amigo Juan se convierte con el tiempo en supervisor de la iglesia de Éfeso. Y en virtud de dar instrucciones a la iglesia que está en esta ciudad, ahora usted debe de entender, iglesia de Éfeso no es un techo con un letrero que dice: esta es la iglesia de Éfeso, fundada por el apóstol Pablo, personería jurídica número tal cual. No funciona así. Hablar de la iglesia de Éfeso es hablar de todas las redes de hogares y de casas que se abrían para que las personas y las nuevas personas invitadas a entender este evangelio de Jesús
estaban a lo largo de este territorio. Y no solo Éfeso, sino que ahí nos sirve a nosotros la carta de Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis, usted se dará cuenta de que el autor dice y escribe, y es la primera iglesia que menciona, y escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y luego usted dirá, sí, pero es que después se dirige a seis iglesias, ciudades más. Laodicea, Sardis, Pérgamo, Filadelfia, Tiatira, qué sé yo. Todas estas otras ciudades había sido el producto del trabajo hecho desde Éfeso. Entonces, los escritos que escribe Juan estaban diseñados para fortalecer el trabajo de las iglesias desde Éfeso y también a las otras 6 ciudades más que se mencionan allí. ¿Me hago entender? Ok. Y sucede que en Éfeso comenzaron a salir enseñanzas y doctrinas que no estaban acordes a la enseñanza de Jesús. Y fíjese usted que cuando Juan va a tocar estos temas en su evangelio y en sus cartas, va a llamar al núcleo del evangelio que muestra el amor de Dios. Juan 13:35, texto que ya lo revisamos desde la vez anterior y que inclusive vale revisarlo hoy. Dice, de este modo, todos sabrán que ustedes son discípulos. ¿De quién? De Él, ¿no? Si se aman los unos a los otros. Entonces pareciese, y esto usted lo puede encontrar en cualquier libro de la historia de la iglesia del primer siglo, usted va a encontrar en cualquier libro de que con el tiempo el corazón de los creyentes en Éfeso se comenzó a endurecer. Se comienza a endurecer por todo el trabajo, el tratar con la sociedad. Digamos, es comprensible que se canse o que se endurezca. Y entonces Juan entrega su primer escrito, el Evangelio según Juan. Lo reciben las iglesias. Y los creyentes están leyendo estos rollos escritos por uno que anduvo y caminó con Jesús y se topan con este texto. ¿A dónde quedan las durezas del corazón frente al mundo que les rodea? Si el mismo fundador de este movimiento que murió y resucitó dice esto de forma tan clara. En esto conocerán todos, la gente, que ustedes son mis discípulos, si es que se aman los unos a los otros. Evangelio de Juan comienza otra vez a traer a Éfeso a donde tiene que estar. Y si usted por si acaso ha sido lector de Apocalipsis, se acordará de que la llamada de atención para la iglesia de Éfeso es lo siguiente. Dios le dice a los ancianos de Éfeso en esa carta, yo conozco tus obras, yo sé todo lo que tú has hecho, dice Apocalipsis, yo sé todo lo que tú has hecho. Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que los de Éfeso eran súper inteligentes y tenían muy clara la enseñanza de Jesús. Y que también has sacado a la luz a esta mujer, Jezabel, falsa profetisa, que está enseñando a hacer cosas que no se deben hacer dentro de la iglesia local y que la has identificado y te has dado cuenta que eso está mal. Dios le dice, perfecto, muy bien por todo esto. Y luego viene la siguiente parte, pero tengo contra ti una cosa, que no me has dado los diezmos, las ofrendas. No, tengo contra ti una cosa, tú has dejado tu primer amor. ¿Y cómo se entiende eso? El autor es el mismo. ¿Quién es el autor de Apocalipsis, primera, segunda y tercera y del Evangelio? Juan, es el mismo autor y es la misma llamada de atención. ¿Qué es este primer amor perdido? Sí. No solamente es el ímpetu cuando usted conoce a Jesús y usted siente que de su corazón salta gozo y alegría, pero el primer amor también tiene que ver en la forma en cómo los discípulos de Jesús amaban a la gente. Tú has dejado tu primer amor.
Y entonces mire usted cómo las palabras del Evangelio comienzan a tener sentido para encarrilar otra vez a la iglesia en lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Amén. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. Siguiente texto, 1 de Juan 7. Seguimos con nuestro mismo autor. 1 de Juan 7, 4:7, parte A. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y si usted se da cuenta, la única cosa que cambia el corazón de las personas es el amor. Si yo entro con una persona, cualquiera que ésta sea, con acusaciones, con mis percepciones, con mis juicios de valor, ¿qué voy a terminar haciendo con cualquier individuo? En cualquier forma de relación consciente, se va. Pero ¿qué pasa si en amor nosotros comenzamos a enseñar a caminar? ¿Qué pasa si en amor nosotros comenzamos a llamar la atención y comenzar a tener el diálogo con la gente? En vez de decir, oye, y bueno, ¿y cómo te va con esto? No, sí, es que esto es placentero, así es, ok, está bien. ¿Cómo te sientes después? ¿Por qué lo haces? ¿Te has dado cuenta que te puedes estar dañando a ti mismo? Que puedes estar dañando a otros y no estás amando a otros si los estás dañando con hábitos y conductas que puedes estar teniendo. Y es esa relación amorosa la que comienza a cambiar el corazón. Que fue lo prometido por Dios, ¿verdad? Él nos daría un corazón nuevo, un corazón donde las piedras ya no están, un corazón donde Dios escribe sus principios para que vivamos para Él. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. 1 de Juan 4, 7 y 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo aquel que ama ha nacido de nuevo. Acuérdese, Juan es el mismo que escribe estos documentos, ¿no? ¿Se acuerda de Juan capítulo 4 del Evangelio? ¿Acaso no te he dicho que tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios? Ahora Juan nos hace pensar esto de allí. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Y Juan lo pone simple. El amor viene de Dios y todo aquel que ama ha nacido de Él. O sea que yo me puedo llamar cristiano y puedo ser un hater. Así es que se dice ahora, ¿verdad? Yo puedo ser un odiador de la sociedad, del mundo, de la gente. ¿Y qué me respondería Juan en su primera carta? Si tú eres un hater, tú no has nacido de nuevo. Pero Juan, mira, yo me he leído toda la Biblia, he sido criado en la iglesia desde chiquito, me bautizaron 2 veces en mi vida, yo he sido fiel a mi tradición, he estado firme en esto, yo me he leído todas las prédicas, me he escuchado todos los sermones, me he leído todas las encíclicas, todas las bulas, yo todo, Juan. Y Juan dice, ok, pero si no amas, no has nacido de nuevo, por una simple razón. El que ama ha nacido de nuevo y conoce a Dios. El que no ama, a Dios no lo conoce, porque Dios es amor. Y qué increíble que usted y yo hemos sido objetos de ese amor sin darnos cuenta. Y donde Cristo vino a usted para amarle, abrazarle y consolarle, y a lo largo de la vida, Dios se ha tomado el tiempo de ir tratando sus temas y sus notas, mis temas y mis notas. Qué gran diferencia, ¿no? Entre ser un discípulo y tener una etiqueta de cristianismo tradicional. Dios es amor. 1 de Juan 4:9. Así manifestó su amor Dios entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito. Entonces, ¿amor de qué se trata? Entrega.
¿Amor de qué se trata? Entrega incondicional. ¿Amor de qué se trata? De entrega incondicional e inclusive sin buscar retorno. Dios envió a su Hijo unigénito. Y esto se lo enseñamos a los niñitos. Mateo en lo que va ya se sabe de Juan 3:16. ¿Usted sabe Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Los niños de onza le ganan. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga. Y entonces Juan vuelve a tomar las palabras que él ya escribió en su Evangelio añitos atrás. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo se manifiesta el amor? Dios manifestó su amor enviando a su Hijo para que podamos vivir por medio de Él. Y ahora este concepto tiene que enlazarse con los versos anteriores. ¿Y qué dicen los versos anteriores? En esto sabemos que una persona ha nacido de nuevo. En esto sabemos que una persona es discípulo. En esto sabemos que una persona es seguidor de Jesús. ¿Cuál es la señal, Juan? En que ama, porque Dios es amor. Para que vivamos por medio de Él. ¿Qué cosa? Lo hacemos a veces tan individualista, ¿no? Complicado. Primera de Juan 4:10, el mismo autor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Cómo? Él nos amó y envió a su Hijo. Ahora espérese un ratito. Dios, para amarlo a usted, Dios esperó que usted cambie. Dios ni esperaba que usted cambie. Y sin embargo, porque el mismo Juan dice, no es que nosotros hayamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y eso ya es más terrible todavía. Dios ni siquiera tenía la expectativa que usted cambie. Y Él le amó. Y qué locura que el amor entregado termina generando la transformación del corazón. El amor entregado termina cortando hábitos, formas de pensamiento y filosofía que me terminan haciendo daño a mí y destruyendo al otro. Ese amor incondicional termina frenando conductas que son impropias e improcedentes. Pero el motivo del cambio fue entender, Él me amó a mí. Y estréllese con esa pared. No nos queda nada frente a esa pared. Él nos amó y envió a su Hijo para que Él sea ofrecido como sacrificio, para darnos perdón por nuestros pecados y por nuestra maldad. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, dice en el siguiente versículo, en el verso 11, ya que Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Si es así, hay una deuda que tenemos. ¿Y cuál es nuestra primera deuda? Le debo a Dios el amarte a ti. Le debo al Señor el amar a la gente por la cual Él murió. Amarla incondicionalmente, como Él me amó a mí incondicionalmente. ¿Usted se imagina a los discípulos de Jesús siendo guiados solo por este principio? ¿Qué lográsemos hacer en el mundo si este fuese nuestro principio de vida, si decimos que somos discípulos de Él? Pero sucede que el mundo avanza y la mejor descripción que tiene el mundo de los cristianos es ser un grupo de peleones, hostiles, polémicos y merecidamente infames. Teniendo esto en mente, ¿cómo entonces es la manera en que Cristo trabaja?
de una forma forzada o atraída hacia Él. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo me hace sentir Cristo? ¿Cómo trabaja Cristo con mi corazón y mi pecado y mi rebelión y mis notas, que hasta el día de hoy las tengo? Y usted también. ¿Culpable o no condenado? Y quien creyera que el que Cristo me atraiga hacia Él y me trate como a un perdonado, a un no condenado, termina cambiando mi corazón, termina cambiando mi vida, porque entra a la raíz de todo, mi propio corazón, con sus temas, sus traumas, sus cosas, que Él se va a encargar de transformarlas con su gracia toda la vida. Desertores, ya llega un tiempo en que tenemos que mandarnos abajo nuestras etiquetas de cristianos, de cualquier tradición a la que usted haya pertenecido, y tomemos solo un nombre: discípulos de Jesús. Vamos a orar. Les dije que esto era para reflexionar, no íbamos a dar tanta teología líquida hoy día, pero vamos a orar. Cierre sus ojitos donde usted está. Y allí, con sus ojitos cerrados, quizás usted y yo no hemos tenido las preguntas complejas que Annie Rice en su momento tuvo. Pero usted y yo estamos pasando, es lo más probable, que estemos pasando por situaciones complejas, donde nuestro concepto de justicia, nuestro concepto de merecimiento están a la mano. Y nuestro corazón lucha porque le dolería poner en práctica este principio de Jesús. Ama. Me van a golpear, Señor. Ama. Voy a perder, Señor. Voy a perder plata. Voy a perder algún concepto de dignidad. Y la cruz ensangrentada seguirá diciendo: ama. Ama. Transforma el mundo. Ama. Y por eso estamos aquí, Señor, nosotros tus hijos. Y el que habla no es mejor ni más que el resto que está sentado. Y solo te pedimos, Señor, que después de un gran error de 1700 años aproximadamente, nos vuelvas a ti como tus discípulos y hagamos de esta característica el centro, el eje de nuestra vida y corazón. Así manifestaste tu amor, entregando todo incondicionalmente, y ahora nos pides a nosotros hacer lo mismo. Ayúdanos, Señor. No es fácil la tarea en ocasiones, pero frente a tu propio testimonio, Señor Jesús, y el testimonio de tus discípulos los 3 primeros siglos, con sus cuerpos putrefactos en cruces, expresando tu gracia hasta el último momento, nos son de testimonio que sí podemos hoy amar como tú amas y ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos en esta tarea. Que sea tu propia boca, Señor, la que nos llame tus discípulos. Y que sea tu propia palabra la que dibuje nuestro caminar como seguidores tuyos. Que encontremos en las cartas de los apóstoles y en los evangelios la manera en cómo conducirnos en un mundo complicado. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Llévanos con bendición a casa. Gracias a ti por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.